Bueno, capítulo 2, la parla de Fred, que hoy nos encontramos con Lujaider y Semiramis, artistas del mundo de ballet. Primero, ¿cómo se dice? Danzante de ballet. Baile. Que es que en la cultura siempre está como que hay una lucha entre la danza y el bailar, toda Sí, rara. Pero les comento, los compañeros vienen adelantando un ejercicio de ballet en la ciudad de Cali y han desarrollado su vida artística tanto en la ciudad como en otras partes del mundo. Y la idea es un poco explorar acerca del mundo del ballet, que tanto la gente como Estaria como yo, pues tenemos una distancia abismal con esas expresiones culturales. Particularmente yo como empecé a ver el ballet como algo de gente blanca de por allá del norte de Europa, que tiene plata para dedicarse a esto, porque según mi visión, uno empieza a los 5 años y digamos, si uno no empieza temprano, no va a funcionar el ballet por su tema corporal. ¿Es eso cierto o es mentira o es un mito? pues digamos que el origen de la danza clásica pues sí se remonta a la corte donde pues el rey creó la escuela de danza, entonces ellos tienen toda la parte digamos de etiqueta, entonces tiene una tradición, entonces el ballet clásico tiene toda esa tradición que hasta nuestros días la mantenemos, ¿cierto? Como tiene mucha técnica y esto es digamos yo siempre lo he dicho que es antiestético porque, perdón, antinatural, porque pues nadie camina en primera posición, así abierto, sino que pues somos paralelos. Entonces, digamos que nosotros hacemos una reingeniería del cuerpo cuando uno entra a esta disciplina y comienza a construirla nuevamente. Más o menos se dice que más o menos entre 7 8 años el niño ya tiene un desarrollo más o menos que requiere pues para recibir la técnica clásica. Eso es lo que se tiene. Y ya después de los 18 años, cuando ya todos, digamos, todos sus músculos se han desarrollado, pues ya es muy difícil uno lograr esa abertura que se requiere pues para la danza clásica. Nosotros hemos hecho unos trabajos diferentes en esos espacios donde decían que no se podía, adaptándolo, ¿no? Adaptando la técnica clásica a niños pequeñitos, pues no le vamos a hacer, digamos, las posiciones, sino que vamos utilizando desde la danza varios componentes como es el movimiento, el contexto, entonces ahí comenzamos a jugar con ellos, la parte lúdica, para que ellos se vayan involucrando en esa disciplina tan bonita que es la danza, y no solamente pues la parte física, sino también la parte, digamos, interpretativa y también la parte de expresión, ¿no? Que los niños se pueden expresar por medio de la danza. Pero lo hemos cogido muy chiquiticos, entonces hemos hecho un trabajo con niños muy pequeños, desde 2 añitos hasta los 7 añitos, e inclusive hemos hecho con abuelitos, ¿sí? Cuando hemos llegado a espacios no convencionales, digamos la Comuna 12, donde habían unos abuelitos que comencé a dictarle clase y ellos pensaban que estaban haciendo pues los aeróbicos de siempre, ¿no? Cuando comienzan a ver las manos, entonces, bueno, profe, esto no es los aeróbicos que teníamos antes, ¿no? Entonces, ya no estamos haciendo ballet. Yo ya, ¿cómo así que ballet nosotros? O sea, pues no el ballet que vamos a hacer pues a nivel profesional, sino elementos del ballet, ¿cierto? Y las nietas fueron al otro día con sus celulares y con sus tablets a ver si era cierto y le tomaron sus fotos y todo. Y sí, hicieron una presentación con música de La Bella Durmiente, con sus condiciones tratamos de que se acercaran a la danza clásica, ¿sí? Eso es lo que venimos haciendo. Pero vos cómo inicias, bueno, uno cómo llega al mundo del ballet en una sociedad donde, por ejemplo, las clases populares o a los sectores campesinos, eso ni siquiera es un referente. Se creería que muchos conocemos el ballet por los hermanos Grimm, por los cuentos, y uno Ujú. pilla ahí como la corte y como toda esta vaina toda estilizada. Y es como de los primeros encuentros que uno tiene, luego están como cosas de películas y vainas de medios de comunicación, pero uno como, ¿sabes cómo accediste al mundo del ballet? Bueno, digamos el ballet, yo comencé en 1978. Sí, o sea, hace mucho tiempo ya, más de 40 y pico años. Resulta que en ese momento en Colbalé apenas comenzaba, yo estoy egresado en Colbalé la primera promoción, apenas comenzaba a gestarse y necesitaba gente. Entonces ellos fueron a los diferentes colegios públicos y hicieron la oferta. En esa oferta, pues mi madre me lleva junto con mis dos hermanos también a presentar el examen. Entonces, antes la gente entraba a bachillerato haciendo un examen académico. Pues yo fui a hacer ese examen académico, mi mamá pues lo vio es porque estudiamos todo el tiempo nosotros ocupados, porque en Corvalé comenzó de una jornada única, ¿no? Desde las 7 de la mañana hasta las
4 o 5 de la tarde que salíamos. Entonces mi mamá pues le pareció genial eso, pero nadie, absolutamente nadie sabíamos que era ballet. Entonces nosotros vamos a presentar el examen con nuestro lapicero y qué tales y llegan y nos pasan a, eso me acuerdo que fue aquí en Bellas Artes, en el salón de Julio Valencia, nos dice, no, quédense nomás en ropa interior. Entonces nosotros, ¿cómo así? Entonces, sí, yo veo a todos los compañeros ahí y nos miran la parte pues física, ¿no? Lo que estamos haciendo ahorita, la parte física. Entonces le miran las piernas, si teníamos extensiones, si teníamos salto. Y todas esas cosas, pues para mí eso era educación física. O sea, yo no tenía nada ni conocimientos de danza. Es más, yo no conocía la madera. Sí, en mi casa ya era cemento. Sí, y una ventana que estaba, no teníamos ni cortinas, teníamos una ventana con ese vidrio que es como grabadito, ¿cierto? O sea, no necesitamos ventanas. Cuando yo llego allá, un piso de madera y unas grandes ventanales, pues eso para mí todo eso fue novedoso, ¿sí? Y como al año y medio más o menos que ya supe que era ballet, porque aquí tampoco había, digamos, internet, no había nada. Nosotros teníamos que ir por aquí había la casa cubana, creo que era. Sí, entonces ahí nosotros íbamos a ver esas cintas grandototas de ballet. Era lo único que nosotros teníamos referencia pues de otros bailarines, porque esto no existía. Entonces nosotros como que fuimos abriendo el camino y ahorita pues ya uno puede con su celular ver todo lo que están haciendo en otras partes. Nosotros ni sabíamos que era ballet, ¿sí? Era para mí educación física. Ok. Y obviamente ese Mirami sí llegó aquí por ver a su padre. Pues sí, pues mis padres han tratado de que siempre haga algo aparte del estudio tradicional, que es ir al colegio y todas esas materias, siempre tener algo extra. O música, que también hice música por 11 años en Bellas Artes, y pues ballet, que lo he estado haciendo desde los 2 años continuamente. Y pues lo tomé ya de como profesión, más o menos a la edad de 15 años, que dije, bueno, sí voy a estar esto así 100% de mi tiempo, más o menos esa edad. Entonces tampoco fue tan temprano que yo me dedicara así durísimo al ballet, sino ya estaba un poquito más grandecita, pero sí obviamente tenía las bases y pues viendo pues a mi papá todos los días dictando sus clases, pues era algo normal para mí. ¿Cómo era esa dinámica los 2 años? Bueno, los que te acuerdas primero que todo. ¿Qué hace uno a los 2 años? ¿Cómo es la vaina? Pues bueno, a tan temprana edad lo primordial es el trabajo de oído, que siga la música, la memoria y pues ejercitar esas neuronas espejo que los niños ya tienen de por sí, entonces es imitar, todo por imitación y el oído. Que cómo era la dinámica ahí, mi papá siendo el profesor y yo estudiante, pues la verdad es que tampoco lo veía raro, porque ya me habían dicho, bueno, cuando usted esté en el salón de clase, usted es una estudiante más. Listo. Nada de papá, mamá, nada. Solamente para bueno, ya, eso era. Sí. ¿Hubo alguna afectación? Bueno, el arte suele ser algo complicado, digamos, las dinámicas artísticas. Yo recuerdo que en teatro nos han pegado unos regaños y uno dice, uy, Dios mío, ¿qué pasa? Y supongo que en la relación también artística en el ballet puede pasar ese tipo de cosas. ¿Afectó eso de pronto la relación padre? No, antes fácil, pues a mi parecer, o sea, en mi experiencia, antes me facilitó las cosas porque no tenía miedo del profesor, porque siempre los niños, sobre todo más chiquitos, son como que ven una figura de autoridad, entonces como, ay, qué miedo preguntar o cosas así, entonces no, simplemente preguntaba y así, era más fácil el aprendizaje, pues para mí, en mi experiencia. Y así pues como veían ese ejemplo de nosotros dos, estudiante-profesor hablando, socializando las cosas, dialogando, decir, bueno, podemos hacer esto y esto no, en las coreografías, por ejemplo, en los montajes. Entonces, todas las demás niñas también era como un ambiente un poco más ameno, preguntaban, hacían comentarios, ay, profe, ¿por qué no hacemos tal cosa aquí? Hagamos una pirueta acá, así. Entonces, era un poco más tranquilo ese aspecto. Nunca fue hostil. Yo tengo, digamos, digamos que uno le enseña ciertos parámetros, ¿cierto? En la universidad, en el colegio, entonces tienes que enseñar de esta forma y te dan la metodología. Entonces uno como que se enseña eso y resulta que con Semiramis, o sea, para mí ella es mi maestra.
Sí, porque cuando ellas llegan muy chiquiticas, entonces yo le digo, bueno, ¿por qué no le enseñamos a hacer esto? A ver qué pasa. Entonces yo comienzo a enseñarle, y ella lo coge muy bien. Le digo, bueno, entonces enseñemos a otro niño. Entonces, como ella comenzó digamos, como a asimilar algunos pasos técnicos de ballet, entonces, digamos que dije, ve si lo podemos hacer. Y cuando hacíamos la coreografía, íbamos viendo a ver cómo ella iba en su mundo imaginario infantil, ella iba creando cosas porque ella era muy imaginativa y además ella me ayudaba. Yo decía, bueno, vamos a hacer mariposas. Entonces, la mariposa hace esto, ta, 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 ta. Entonces yo, claro, ya me creaba toda la coreografía, ¿ves? Entonces yo llegué y cogía todos esos elementos, yo decía, bueno, listo, vamos a colocarlo acá. Entonces, digamos, gracias a ella logramos trabajar con niños pequeñitos, ¿sí? No es que, vaya, me han dicho, hay que hacerlo así, no, ella misma me fue enseñando cómo enseñarle, valga la redundancia, a los niños pequeñitos. Y eso es lo que venimos desarrollando desde ahora, hasta ahora. Interesante ese tema de la mariposa. Digamos porque uno ve el ballet y uno ve que tiene una técnica muy precisa y hay unos movimientos. Y obviamente, digamos, reconstruir una obra es seguir esa metodología. Pero en ese tema de la mariposa como que también termina siendo como una forma de representar la realidad. En Mm, este caso, el movimiento de un animal o de la naturaleza. ¿Cómo es ese aspecto espiritual, por así decirlo, mm. de entender el mundo a través del ballet? Por ejemplo, mire, que volvemos otra vez a lo mismo. Digamos, los niños tienen unos preconceptos y unos imaginarios, ¿cierto? Entonces, esos imaginarios, ¿qué es lo que nosotros hacemos como docentes? Aprovechar todos esos imaginarios. Entonces, por ejemplo, si yo voy a crear una coreografía, entonces uno de los componentes que tiene la danza clásica o la danza mejor es el contexto. Entonces, esos niños le decimos, listo, vamos a estar en un bosque y todos son maripositas. ¿Qué harían en ese? Entonces ya lo contextualizamos. Entonces, todos estos niños con su imaginario comienzan a crear cosas. Claro, nosotros ya le hemos hecho un trabajo previo físico, entonces ellos ya tienen posibilidades de saltar, de dar vueltas, entonces todas esas cosas ellos se lo apropian y comienzan a darnos ideas, ¿no? Como ideas, ven, vamos a hacer así. No, ahora todas las mariposas van a llegar y van a tomar agua aquí, justo en este círculo, entonces todavía bien. Entonces, esos imaginarios nosotros, esos mundos, nosotros digamos como que lo visualizamos. Entonces, los niños en su mente no están bailando, sino que están contando. ¿Sí? Entonces ya el movimiento ya no se vuelve un movimiento repetitivo, no es que hacer el cordero acá, no, ella está volando, ¿sí? Y ella está corriendo por un poco de pasto o está saltando un charquito, bueno, yo qué sé. Entonces nosotros creamos toda una historia alrededor de esa coreografía. Y entonces ellos apropian esa coreografía y pero se ve muy orgánica, no se ve, porque yo he visto muchas clases también que todos tienen que ser 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Entonces sí se ve el ballet, pero no se ve orgánico y la idea que nosotros tenemos con los niños pequeñitos es que lo disfruten, porque tenemos que dejarle algo bonito, que ellos le queden, ve que es bonito uno pasar por aquí y todo lo que vivimos, la experiencia es placentera, ¿no? Eso. Y que no se vuelva como el arte algo de repetir lo que otro hizo, sino también de crear en base a Ujú, sus experiencias. ujú. ¿Qué experiencias has tenido así que te hayan ayudado? La creación coreográfica. Sí. Bueno, pues a ver, en cuanto a creación coreográfica ya técnicamente hablando, pues la educación que tuve en Rusia, pues obviamente te enseñan como ciertos parámetros que el espacio va de tal cosa, si tú tienes un personaje protagonista, las poses son abiertas, si tienes un personaje antagonista, entonces todas las poses son cerradas, como por ejemplo en el lago de los cisnes, que Odette, por ejemplo, siempre es acá, o Odile, ay, al revés, el cisne blanco siempre es abierto y el cisne negro siempre es cosas cerradas. Eso en cuanto a la, técnicamente hablando, pues ya hay unos parámetros escritos que uno tiene que seguir, pero ya en la práctica, cogiendo a cada uno de los estudiantes y sus niveles, porque pues manejo diferentes niveles y a veces en los grupos hay también diferentes niveles, que eso es complicado como amalgamar todo eso. Eso es en ensayo y error. Hagamos esto, si sale bien, lo dejamos, hagamos lo otro y si no, pues lo cambiamos o hacemos cualquier otra cosa. En cuanto a eso, ya en la práctica es escuchar a los estudiantes, uy, no, esto me está quedando muy difícil. Bueno, desglosémoslo y hagamos otra cosa que esté a su nivel. Y así vamos viendo. O hay veces que yo digo, uy, no, esta cosa es imposible, este paso no lo van a lograr y lo hacen.
Entonces es más bien ver qué es lo que puede hacer el estudiante en ese momento. Más o menos ha sido así la creación en en la práctica. Otra cosa es pues eso en cuanto a los grandes, en cuanto a los chiquitos, sí, lo que dice el maestro Lua es primero imaginarse, tú como adulto, imaginar una historia que, bueno, ¿qué le puede ayudar a este niño a ver que este paso es algo? Entonces, digamos, puedo decirle, vamos a recoger las flores y acá las botamos, chin, chin. Entonces, esas cositas, relacionarlas con la naturaleza, con los animales, con acciones que ellas ya hacen diariamente, vamos a comer, que la mariposita va a comer. Así. Entonces, es más como, con los niños es muy diferente a como lo trabajo con los adultos, ensayo error. Bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, ta, 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 ta. Y al final es cuando lo contextualizo y es, bueno, entonces ya le pone su personaje. En cambio, los niños tienen que ser al revés. Primero es el personaje, primero es la historia y luego entra la técnica. Ujú. Claro, como que el niño primero vive el cuento Ajá, y el adulto primero va con su técnica y luego incorpora el cuento a sí, su ser. Ujú. exactamente. Y ese tema de la expresión corporal, digamos, esa parte teatral, que obviamente tiene el valer de representar el bien, el mal, digamos, como los sentimientos, cómo es ese proceso de interiorización. Pues a ver, depende del personaje. Por ejemplo, a ver, bueno, digamos el lago de los cisnes. Entonces, pues el personaje es alguien, el cisne blanco es alguien muy suave, muy delicado, representa la inocencia y la bondad de la gente. Entonces todos los movimientos van a ser delicados, nada de ángulos, y eso se lo enseñamos pues al estudiante. Digamos que interpreta algo delicado. Imagínate que estás cogiendo un gatito muy suavecito y lo tienes que cargar muy suavecito porque no se asuste. Entonces, bueno, suavecito los movimientos delicados. Al contrario de algo, el cisne negro, que es muy, ya, y muy tal, muy angular, porque representa ya más la maldad, no sé, todas las cosas como, sí, más duras. Entonces, no sé, recuerda el mensaje que te envió tu ex cuando rompieron de ese enojo que tenías. Entonces, entonces es como eso, hacerle recordar situaciones que vivieron en la vida real y plasmarlas ahí. O por lo menos eso es como yo lo abordo y que me ha funcionado. Ay, sí, me acordó de eso. Entonces, ay, voy. Y se ponen enojados, de verdad, porque reviven ese momento. Así lo trabajamos pues cuando ya está todo montado, porque antes lo que interesa cuando están pues más grandes es la técnica, porque pues cuando están chiquitos se les perdona que vayan para un lado y para el otro, antes eso es lo que más llama la atención, que el otro niño se queda ahí mirando la luz, entonces es chévere, antes le aplauden, pero ya cuando uno está grande no hay que hacer primero técnica y luego ahí sí abordamos el personaje. Pues así lo trabajo yo. A algunos profesores les gusta hacerlo a la par, pero siento que a mí me funciona hacerlo diferente porque no me toma tanto tiempo de montaje, ir trabajando todas las cosas a la vez. En eso, digamos, las coreografías, como disciplina artística, tenemos unos lenguajes, ¿sí? Entonces, ese lenguaje, el público tiene que ser muy, digamos, muy fácil de leer. Entonces, por lo menos, todos sabemos que si es algo anguloso, es de peligro, ¿cierto? Hasta en la pintura también, si algo que es puntudo es peligroso. Si algo es redondito, ya sabemos que es fluido, no te va a lastimar por ningún lado. Entonces, esas mismas figuras, esos mismos lenguajes que tienen casi todo, Universal. inclusive en la música es algo peligroso, es tacán, 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 no es fluido, sino que es cortante, ¿ves? Entonces, esas cosas que ya, digamos, ya tenemos codificado todos, entonces nosotros también utilizamos esas figuras en la danza. Entonces, lo que dice Semiramis, ya vienen los ángulos, ¿no? Así, sí, ya Claro. el cine blanco nunca va a hacer cosas así. Sí, él siempre, si de pronto se asusta, pues se asustaría así. ¿Ve? Si nosotros nos morimos bien bonito, porque ese es nuestro lenguaje. Entonces, nosotros buscamos el lenguaje de nosotros para crear, primero la coreografía y segundo el personaje. El personaje tiene que estar de acuerdo a la danza, ¿no? Entonces, si es un villano, pues, pero no es el villano, pues, de teatro.
es un villano de ballet que hace empeine, que Ujú. hace cosas, pero entonces tiene que buscamos recursos. Hay recursos ya hechos porque el ballet es una tradición, entonces ya tomamos esa tradición y la volvemos otra a colocar. ¿Cierto? Pero cuando trabajamos con niños, nosotros lo que dejamos es que el niño explore, ¿sí? A ver cómo ya es alguien malo. Entonces ellos hacen la cara. Perfecto. Entonces vamos comenzando nosotros a hacer una reingeniería también y hacer también buscar otras estéticas, pero de nosotros, ¿sí? Porque ese niño chiquito no sabe que hay que hacer, ese ángulo ya no lo trajeron, entonces eso nosotros cuando hacemos comunidad pues hay que colocarlo. Entonces hay que saber qué colocamos y qué no colocamos para que la lectura al espectador sea coherente y sea muy fácil. Pero el niño chiquito no, necesitamos es que él explore, que sea una mariposita alegre, una mariposita que no quiere bañar. Ellos lo hacen. No necesitamos hacer muchas cosas, sino que le decimos que cómo serías cuando está pereza. Ellas hacen sus propios movimientos y ese queda. Ya traen, pues, Juro que yo nunca me imaginé que el ballet fuera así como tan. Más porque, por ejemplo, otra de las cosas que uno ve ballet, Los Simpson, cuando Lisa baila ballet y se ve como que creo que una profesora rusa súper estricta que machacaba a los estudiantes y los obligaba y los regañaba al punto que salían a fumar fuera del recinto de clases. ¿Esos profesores existen o es un mito? Sí, ¿Sí existe. existen? ¿Me ha tocado a ustedes? Sí, a mí me toca, no sé, por ejemplo, yo tuve primera vez, si estuviera este profesor, hoy en día, créeme que él ya tuviera más de un resto de demandas, ¿sí? Porque ese ruso, él tenía unos zapatos que eran de pana, no sé, ahorita yo no los veo, ¿no? Que son como de panita, de tela, eran cafés. Entonces él no aprendió en español, sino como cuatro frases, pero eran negativas todas Ok. porque él no entendía nosotros cómo no, eso que él le estaba dando. Sí, porque allá el maestro es una cosa así, casi un dios. Sí, cuando llega un maestro, todo el mundo se levanta y hace el saludo y todo eso, una reverencia impresionante. Y nosotros veamos al profesor como somos nosotros, no importa como, hola, sí, profe, ya. hola, profe, no es profe y todo, y es un respeto Hay impresionante. un protocolo cuando el profesor entra. Eso. Ok. Y las barras también, o sea, los que están mejor se lo ubican en un lugar, los que están a otro lugar, y otros así, o sea, y en el escenario también, o sea, los mejores se hacen en la mitad, los que son de tercer, de ballet, pues digamos el grupo de ballet, si tienen unas categorías, pues uno se hace atrás o adelante, depende como sea. Entonces, cuando usted ve una clase de ballet, ya sabe quiénes son los solistas y quiénes son el cuerpo de baile, depende cómo se ubique, ¿no? Es como el partido de fútbol, usted sabe quién es el delantero y quién va a meter, y quién es la defensa, así más o menos nosotros nos ubicamos. Entonces este maestro, él no entendía por qué nosotros cogíamos esto ¿cómo le digo? Pues para no decir folclórico, porque es que también es la palabra, sino que como que no nos importaba mucho. A la idiosincrasia latina. Sí, o sea, como que a nosotros nos valía como nada. Entonces él se desesperaba y él aprendió, ¿qué es esto? No está bien. Esas son las dos palabras que siempre decía, o sea, no en vez de decir, estás muy bien, vas por ahí bien, nunca aprendió eso en español, solamente eso, ¿qué es esto? No está bien, ¿sí? Pues, y entonces, pues, si él no hablaba en español, le enseñaba que haciendo el movimiento y Claro. repita. Bueno, es otra cosa que tiene la danza clásica, que todos los pasos están codificados. O sea, por ejemplo, Semiramis ahorita que estuvo en Rusia, de pronto al principio no entendía bien ruso, pero los pasos sí. Por ejemplo, si ella le dice tendu, plie, fondu, todo eso es universal. O sea, usted puede ir a la China, donde sea, y si le dicen tendu delante, pues digamos yo estoy yendo tendu delante, pero si yo lo diría en francés sería tendu devant, ¿cierto? Que delante es devant, ¿cierto? Entonces, pero el caso yo sabía que es un tendu, que eso es lo que quiere ser un tendu, un fondu, un relevé. Todos los pasos son, Todo está en francés. todos en francés. Porque, bueno, ¿por qué si el ballet viene de estas regiones rusas, eslavas? Porque no, El ballet viene, no sé. o sea, nació en Francia, en las cortes. Antes no se llamaba ballet, eran los bailes de salón. O sea, el ballet nació de los bailes de salón, de todo bailes de cuando las chicas salen como a presentarse en sociedad y bailan con todos los príncipes disponibles, así para ver quién se casa con quién. Bueno, de ahí nació, de todas las cortes, de los palacios, de castillos, por eso es muy de la élite, muy bonito. ¿Qué pasó después de eso? Después de la Guerra Mundial se fue como, migró
a otras partes del mundo y Rusia pues vio esto, lo adoptó y nacieron muchos grandes bailarines, pero porque, bueno, uno porque era también algo que querían competir, los rusos son muy competitivos, entonces dijeron, uy, eso está muy bonito, nosotros también lo podemos hacer bien, y aparte que en Rusia hay hubieron muchos buenos compositores, por ejemplo, Stravinsky, que hizo ¿cómo se llama? El Padre del Fuego. El pájaro de fuego. Bueno, muchos compositores clásicos y ellos dijeron, bueno, si tenemos los músicos, vamos a también hacer nuestra propia versión, por decirlo así. Entonces, en esa carrera de ser los mejores, porque también en ese tiempo estaban con la competencia de ir a la luna y todas esas vainas, entonces fueron los primeros en escribir la técnica clásica. En Francia ya se hacía hace mucho tiempo, pero ellos lo escribieron. Que lo escribieron bien o lo escribieron mal, allá, eso es otro cuento. Porque muchos dicen, uy, pero eso así no se hace. Bueno, eso ya es otro cuento técnico que esa parte, pero ellos ganaron en eso, en escribirlo y en tecnificarlo y en decir, bueno, nosotros vamos a hacer esta escuela gigante y vamos a tener, enseñarlo. ¿Qué pasa? Que los rusos naturalmente son altos, naturalmente sus extremidades son delgadas, naturalmente tienen un pie así, ¡pum! Así, mucho peine, ajá. Entonces, claro, dijeron, bueno, nosotros somos buenos con esto. Entonces, ya de ahí la potencia mundial del ballet quedó siendo Rusia, porque fueron los primeros en todo en esa parte. Contrataron a Petipa, que es un coreógrafo, lo trajeron de Francia, si no estoy mal, y ojalá no me equivoque, y lo llevaron allá y montaron todo el repertorio de Tchaikovsky. Ese es otro compositor ruso. Entonces ellos se unieron, hicieron los ballets más clásicos que son Cascanueces, La Bella Durmiente, que otros, bueno, esos son como los más conocidos, y empezaron a dar eso a otras partes del mundo, a otras partes de Europa en ese momento, no del mundo, porque pues hasta Latinoamérica todavía no había llegado. Y dijeron, wow, ¿no? Increíble, los rusos son súper bien y por eso se quedaron como la potencia mundial, aunque se creó en Francia. Y en Francia también, pues hay otra técnica diferente, que son un poco más rápidos. Los rusos son un poco más expresivos, mucho, mucho expresivos y muy, ¿cómo se dice cuando estás así como se les ve a las bailarinas? Es totalmente diferente. Los franceses son más rapiditos, alegres. Luego, después viajó a Estados Unidos, entonces allá hace técnico diferente, no en cuanto a los nombres, sino en la manera de enseñarlo. Entonces, pues al punto de vista de los rusos, que mis maestros mismos me han dicho, tienen una corporalidad diferente que a ellos no les gusta mucho, que por qué no lo sé, pues son un poco más cuadrados de su cuerpo, pues eso es lo que ellos dicen. Y entonces no les gusta mucho y pues lo dicen que ellos tienen corporalidades mejores. Eso es a lo que pues puedo remitirme. Tenemos un latinoamericano. Sí, yo creo que sí, claro. ¿Cómo es eso? Mira que Corporalidades sí, diferentes. ahora que decís eso, pues cuando estuvimos por Europa con el ballet de Cali, la gente nos decía eso que estás diciendo. Dice, ustedes son latinos. O sea, uno mismo aquí es como uno habla, ¿no? Uno no sabe que uno se come la J, la S, entonces uno El ocho. la J. Entonces, eso no lo está dentro de eso. Entonces, cuando nosotros bailamos tampoco lo teníamos porque estamos dentro de eso. Pero cuando alguien nos ve desde afuera, sí. De hecho, los japoneses, o sea, ellos bailan diferente, parece, yo hay veces lo veo como si fuera manga, ¿no? O sea, a veces hacemos Quijote y ellos están así en la posición, como si fuera cosas de así. Nosotros somos más, sí, somos más alegres, nos gusta, además también lo que se está proponiendo en Latinoamérica es muy, muy interesante, ¿no? Ya los ojos tanto en Latinoamérica por toda la mezcla que tenemos. Los sonidos, tenemos mucha música, somos muy ricos en música. Entonces, digamos, la clásica sí, pero ahorita se están haciendo fusiones, están haciendo cosas
muy interesantes que no vamos a perderle el clásico porque el clásico es nuestra madre, digamos, nuestra base, pero lo que se están proponiendo también es interesante, ¿cierto? Como cuando estuvo en la danza contemporánea, todo el mundo, bueno, ¿qué es eso? Porque antes de bailar con zapatillas, llegan y se quitan las zapatillas y ya están descalzos y ya por el piso y todo el mundo, ¿eso qué es? Pero eso va generando dentro de la historia de la danza, va creando ciertos patrones que nos va gustando y vamos cambiando, ¿sí? Porque todo evoluciona, ¿cierto? Entonces, no tenemos que temerle ni usar eso. Ante al contrario, nosotros tenemos que buscar, como está diciendo ahorita Semiramis, lo que hicieron en Rusia. ¿Qué es lo que hizo Rusia? ¿Por qué fue tan potente? Porque ellos cogieron su cultura. Por ejemplo, el pájaro de fuego, Iván, todos esos cuentos que tenía Rusia, los colocaron al ballet. Sus colores, sus cosas, Petriosh, ahí, exacto. bien. Todo eso lo llevaron por Europa y todo el mundo, wow, ese mundo de colores y ese mundo de ideas, de imaginación. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer ahorita, o sea, seguir esa misma ruta que ellos hicieron. Coger todo lo que nosotros tenemos, nosotros somos una mezcla indígena, negra y europea. Todos esos cuentos, leyendas, mitos, también ponerlos ahí a la danza, sí. Y eso es lo que, por ejemplo, hace más o menos unos 4 o 5 años, nosotros hicimos una danza llamada Pachamama con Semiramis y la fuimos a llevar a los Estados Unidos, a Washington. Nos fue muy bien. ¿Por qué? Porque esa forma de nosotros ya es otra forma de hablar, ¿cierto? Desde la danza, utilizamos lo que es la danza clásica como nuestra herramienta, como nuestro lenguaje universal, pero le colocamos el plus, que es lo que nosotros somos. Ok. Bueno, antes de una cosa, yo también he tenido, hay varios pesos frente al ballet. Uno es que los hombres son gays y el otro es que no es para ni indígenas ni afros y bueno, como gente oscurita. Mm. ¿Cómo ha sido manejar ese tema, esos prejuicios que hay? Bueno, en este caso, cuando yo comencé, ¿vale? Pues yo no sabía nada de eso, o sea, como le digo, sin ningún prejuicio ni nada de eso. Y mis hermanos inclusive también, mi papá tranquilo porque estábamos ahí todo el tiempo, ¿cierto? Y como te decía antes, para nosotros era educación física. Pero resulta que a pasar el tiempo, antes en la televisión había una cosa que llamaba Academia de Ballet, y ahí comenzaron, ellos ya iban a evolucionar, entonces ellos presentaban cosas y yo, ay, eso es lo que yo estoy aprendiendo, ¿cierto? Entonces siempre eran puras niñas que hacían ballet y había una señora que hay una escuela muy famosa en Bogotá que se llama Ana Pavlova, y me están escuchando. Sí, Ana Pavlova. Entonces ellas tenían un programa de televisión de ballet y era muy interesante porque ella hablaba sobre ballet, hablaba sobre los... Eran niñas. Entonces yo no me identificaba con eso. Entonces uno comienza como a pensarlo, ¿eh? Porque además yo venía de un barrio que es muy duro, ¿no? O sea, un barrio, era, digamos, de estrato 2. ¿Cierto? Donde era difícil, era invasión, ¿sí? No sé si hasta hoy en día es difícil, se llama el rodeo. Entonces, el rodeo era difícil, yo nací ahí. Entonces, claro, todos mis compañeros decían, ¿cómo así que vos estás haciendo ballet? Entonces, hasta apodos me colocaban, ¿sí? Ok. Entonces, es difícil eso. Y a medida que uno pasa, pues claro, ya el ballet tiene unos cánones y unas estructuras que es muy difícil de romper. Y nosotros, como este grupo que eran negros, afros, indígenas, ¿sí? Veníamos a hacer ballet, pues ya tocó que cambiar todo eso. Que digamos, de pronto de alguna forma me dio como esperanzas porque yo veía que no me ponían a bailar por la parte indígena, ¿no? Me dio esperanzas cuando llegó el Ballet Cuba. Sí, el Ballet Cuba ya tenían también negritos, tenían chinos inclusive. Hay uno que, como yo, mi nombre es Luaida y todo el mundo dice Lua, entonces me colocaban el nombre de él. Ella me decían Lua Chan. Sí, el otro llama Lien Chan, entonces, si me está escuchando también, les tenía ese apodo. Entonces me colocaban ese apodo. Nosotros, como bailarines, teníamos apodos unos rusos, otros de cubana. Entonces, por ejemplo, que eran grandotes, le decíamos Cajonov, ¿sí? Entonces, la pasábamos chévere, pero digamos, esa parte de que sí nos volvíamos gay, y todo eso no, o sea, nunca estuvo en mi cabeza eso, porque entramos a, primero, superficie. Fuimos trabajando, y cuando ya estamos, ya no había, digamos, como que, ay, no, me se mete ahí porque es raro. Y además que
Nosotros, como éramos pioneros, no se veía, no sabíamos qué era ballet, o sea, no teníamos una referencia, como ahorita que sí hay mucha referencia de ballet, pero tampoco te va a volver así. Claro, los movimientos son más delicados porque pues el movimiento de darle la mano y además tenemos etiqueta, ¿no? Darle la mano a una bailarina, llevarla adelante, pues eso no se va en el barrio es... Todos nosotros tenemos otros movimientos, pero como estábamos diciendo ahorita, ese movimiento no nos sirve, por ejemplo, si vamos a crear un personaje fuerte. Entonces, lo utilizamos, o sea, nunca vamos a hacer esto. Entonces, yo, por ejemplo, voy al barrio y ya me siento raro, o me ven raro, porque pues yo ya no hago esos movimientos, ya no hago, pues, no frunzo mi ceño para caminar. Ay, pero ya camino tranquilo, entonces ya me veo raro. Ok. Eso es. Y hubo prejuicios de ti como latina, como colombiana en Rusia. Bueno, Pues afortunadamente, como ya habían muchos extranjeros, entonces por ese lado, no. Pero sí al momento de bailar, obviamente era muy chiquita, soy muy chiquita, mido apenas unos 53 y todas mis compañeras me dan un 80 para arriba. Entonces, obvio, era difícil colocarme en los repertorios y entonces yo siempre hacía solos, pero entonces era bueno para mí que hacía solos. Hasta que llegaron pues ¿cómo se llama? Otra promoción. Y todas eran chiquitas, todas también. Entonces me colocaban ahí con ellas. Eran un año menores que yo. O sea, yo estaba un poquito más avanzada de nivel, pero pues me colocaban allá porque pues no había como, o sea, colocarme con chicas de 1,80 pues es muy difícil. Se buscaba la forma, ¿sí? Y mi profesora, pues de cabecera, era muy chévere porque ella ya había trabajado con extranjeros, hablaba inglés, o sea, ella era muy comprensiva con mi aprendizaje, conmigo. Si no entendía algo en ruso, me lo hablaba en inglés, entonces todo bien por ahí. Sí que hubo otra maestra que era ¿cómo se llama? La jefe de área de ballet y ella era muy viejita, entonces era a la old school, la vieja escuela, se sentaba en su silla y estaba así. Y desde por allá gritaba, ay, que yo no sé qué, vamos a hacer por allá, yo no sé qué tal paso, entonces te iba como gritando las cosas, entonces uno tenía que ir haciéndolo. Solo con esa profe, sí como que hubieron cositas así que de pronto uno dice, pero pues yo la supe tomar porque la verdad yo iba allá, era aprender. Entonces, pero sí hubo compañeras que hasta se ponían a llorar en la clase porque pues era muy brusca, o sea, de verdad, cosa brusca, pero pues afortunadamente mi estaba bien y pues iba centrada en lo mío y ya cuando me daba una corrección la tomaba, nunca algo personal, sino para mejorar. Entonces, prejuicios, bueno, y también la parte física. No mi color de piel, porque afortunadamente pues habían más chicas de otros lados, que eran rusas, pero de otras, ¿cómo se llama? ¿Regiones? Regiones, sí, que eran como de mi color de piel, pero sí con los rasgos rusos, ojos azules o cositas así. Mis caderas. Yo si están viendo, soy súper así para los estándares de las latinas, pero allá eran como así, literal, así, ¡pum! Sin nada de curvas, literalmente así. Entonces me decían, no, tú tienes mucha cola, meta la cola, y yo, pero ¿cuál cola? Entonces, sí, que tenía muchas caderas y mucha cola, y yo, en serio. Entonces, pues no era eso. Y pues nada, pues me tocaba ya meter todo lo que no tenía y seguir para adelante. Pero pues realmente a mí no me afectó nada psicológicamente porque pues ya estaba grande. Pero pues sí hay compañeras que venían de chiquitas con esos malos tratos. Entonces, obvio, cualquier cosa que le dijeran ya estaban así, ay, no, la profesora no me quiere. Entonces, no, yo pues seguía con lo mío. Sí. exacto. ¿Usted se ha definido como profe? eh, Sientes que es una manera ¿no? también de enseñar y como profe, como estudiante? Eso influye psicológicamente en las personas de nuevas generaciones. Sí, pues ahorita cuando se ven ese tipo de profesores ya funados, o sea, no se puede, es totalmente, o sea, no. En la parte profesional se puede, bueno, no mentira, en la parte de escuela sí aún existen, pero porque siento yo que los profesores han sido estudiantes y de una van a enseñar. No tienen una formación
pedagógica para enseñar. Entonces, enseñan a las patadas. Eso es lo que he identificado. Los mejores profesores que yo he tenido y que he visto es porque han estudiado para ello. Entonces, ese estereotipo que tienen de profesores que son horribles es porque antes no existía estudiar para ser profesor, entonces enseñaban de cualquier manera y era horrible. Ahorita no se ve tanto y si se ve es una cosa ahí muy de vez en cuando y pues ya la gente identifica que eso no está bien y simplemente se va de ahí. Sí existe. Digamos que yo lo puedo aportar ahí como profesor. A mí sí me tocó muy duro, ¿eh? Sí, porque como les decía al principio, tenía un profesor ruso que ese profesor ruso te lanzaba el zapato, te escupía, te tiraba hacia la pared y lo dejaba uno así, y lo cogía de la oreja, golpeado, o sea, eso era horrible. O sea, cuando uno llegaba al salón, o sea, si vos no estabas bien, te iba mal, porque es que él no entendía tampoco nuestra idiosincrasia. Sí, porque allá todo, llegamos y todo el mundo tenía que estar en posición y uno llegaba como que todavía había tiempo, ¿no? O sea, si son las 7, uno siempre, ya llego y apenas está bañando. Sí, a las 7 tenía que, o sea, para uno llegar ahí a las 7 tenía que llegar a las 6:45 para uno colocar ahí y calentar. Pero uno llegaba a las 7:10, o sea, o se podía lesionar, entonces eso no le cabía a él en la cabeza. Entonces, ese profesor era muy duro, entonces, claro, y esos dos choques culturales fue muy duro. Muchos profesores también que he tenido, a veces no logran pasar, digamos, ese estereotipo que tienen del ballet clásico, entonces como que no lograron llegar a su máxima expresión, entonces como que lo que decía Freire en uno de sus libros, que uno repite eso, ¿no? Como profesor uno lo repite, entonces también le va al estudiante también lo mismo, es que a mí me dieron con látigo, a usted también. Entonces, esos profesores no logran hacer eso. Digamos, en el caso mío, yo tuve todos esos profesores, pero pues, como dice ese mira, que yo sí hice metodología de la danza y de pedagogía. Y además también me gusta mucho leer bastante psicología. Y no es que seamos, pues, que seamos todo amor y si no, ay, mijito, no lo haga. No, 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 hay que hacerlo. ¿Cierto? Hay que hacerlo, pero el trabajo no es de exigirle que haga el paso por hacerlo, sino que él tenga conciencia. Sí, que tenga conciencia, ¿usted hasta dónde quiere llegar? Ah, no, es que yo nomás quiero esto porque quiero sudar un poquito. Pero ¿usted hasta dónde quiere llegar? Ah, no, es que yo quiero ser profesional, quiero bailar en el Bolshoi. Listo, mijo, ponemos. ¿Ves? Es hasta dónde quieres llegar. Yo no me voy a poner a pelear con este niño que nomás quiere sudar un poquito, o esta persona que quiere sudar un poquito. Este que quiere, yo le doy todo lo que tengo, es más, me pone a estudiar. Sí, porque no, es que yo quiero eso. Ah, listo, vamos a ver cómo le sale mejor esto. Entonces yo comienzo a analizarle su anatomía, su trabajo, su parte física y mental, porque es que también es muy mental de esto, ¿sí? A nosotros nos duele todo eso. Yo siempre le digo a todos los estudiantes, bienvenidos a la casita del dolor. Aquí todo duele. Si usted está todo contentico así, es que no está haciendo nada. Entonces todo duele. Entonces nosotros tenemos que tener un dominio del dolor. Sí, un spleen, un empeine, una postura, estamos doliendo y todo. Entonces tenemos que buscar y buscamos el equilibrio. Y es más mental que todo, buscar cómo ese cuerpo logra un perfecto equilibrio para que estés en la postura y eso pueda girar. Entonces mental, es un viaje más interior que hacia afuera. ¿Ves? Entonces, ¿usted quiere hacer ese viaje? Listo, papito, entonces nos ponemos a hacer ese viaje. Aunque yo no lo quiero hacer, listo, nomás quiero colocarme en mi tuito, también se le tiene. Entonces, depende de cómo, y eso es así mismo en la vida. Entonces, yo digamos que yo ya no me voy a poner a pelear por ese muchacho porque llegó tarde. Todo eso. Si llegó tarde, yo no pongo a calentar ya porque no lo va a lesionar tampoco. Entonces, tengo que cuidarle también su cuerpo, ¿verdad? Porque no venden rodillas en la 14, nada, eso no es la rodilla que tenemos. Entonces, caliente, entonces que ellos tengan conciencia de eso. Y yo no voy a pelear con nadie. Yo por lo menos hasta ahora, gracias a Dios, yo no he peleado con nadie. Todos llegan aquí justico. Es más, yo a veces llego hasta tarde. Y ellos ya están calentando y ya están ahí listos. Y están tratando de exprimirme. Entonces, yo siempre tengo que llegar es como muy lleno de cosas, ¿sí? Porque ellos exprimen. O sea, yo no tengo problema con ellos. Y el que esté avanzando más, vea, hacer este trabajo, hacer lo otro, le mandamos ahorita, gracias a la tecnología, le mandamos cosas. Ve este ejercicio. Seminarios tienen muchos ejercicios. Yo ya le hacía muchos ejercicios a los niños, o sea, extra, ¿no? No es la técnica clásica, no, unos ejercicios extra, porque cada cuerpo es diferente, ¿cierto? O sea, él va a hacer sus movimientos, tú vas a hacer tu movimiento, ella también, y yo. O sea, yo no puedo pretender que ella, por ejemplo, tiene mucha flexibilidad, entonces yo no podría hacer los ejercicios de ella, pero pues yo tengo otra cosa, entonces yo tengo más fuerza, entonces yo busco cuál es mi potencial.
Entonces, eso es buscar cuál es tu potencial y ese trabajarlo y ya. Ya, pues, no tiene mucho cuento. ¿Cuál ha sido como esa experiencia más enriquecedora personalmente que han tenido? Bueno, pues yo, en cuanto a la enseñanza del ballet, pues yo llevo ya unos 6 años larguitos solamente haciendo pedagogía de ballet, enseñando. Y pues bueno, uno, lo que te comentaba anteriormente, una cosa es el libro que uno le enseña que en cierta edad tienes que enseñar tal y tal cosa, otra cosa es la práctica, porque me han sorprendido muchos veces que ya pasan eso de una, o sea, no necesitan tanto tiempo para aprender una sola cosa, sino que ya pasamos y entonces ya estamos en otro nivel sin que el estudiante ni siquiera se dé cuenta. Eso ya lo trabajo yo y la clase en base a eso. Lo otro es enseñar a personas con capacidades diferentes. ¿A qué me refiero con eso? Capacidades cognitivas diferentes, a ti, ¿cómo se dice? Atípicos, no, que no son neurotípicos, sino que aprenden eso, neurodivergentes. Por ejemplo, con discapacidades, aquí el maestro ha trabajado con niños con síndrome de Down, personas ciegas. O sea, ¿cómo le vas a enseñar ballet a una persona ciega si no te está viendo? Y usualmente lo que uno hace es mostrar. ¿Cómo se hace eso? Pues ya se Mm. busca otra manera, coger la mano, posicionársela y así. Yo personalmente con una chica que tengo en el grupo de adultos, ella ya tiene sus 28, 29 años, que es pues sí, cognitivamente está más o menos en una edad de una niña de 8 9 años, entonces es difícil, o sea, su mente va por acá y su cuerpo va por acá. También físicamente le es difícil, pero ella se esfuerza de una manera que uno dice, wow, o sea, el limitado soy yo con mi cabeza que pensaba que no podía y mentiras. Esas son las limitaciones que uno tiene. Entonces, eso en mi experiencia eso. Otra cosa, tengo otra chica que tiene 22 años, ya va a cumplir, y tiene una enfermedad de huérfana, tiene microcefalia, o sea, su habla también es muy limitada. Entonces, para entendernos es complejo, no difícil, es complejo. Se tomó su tiempo, pero ya hablamos hasta por los codos, me cuenta de su vida, de su día. Entonces, es súper chévere. Sus brazos, no tiene esta parte del brazo, entonces están bien limitados su movimiento y aún así hemos hecho un trabajo gigantesco, enorme y más que todo emocional, porque pues por su misma condición, ella siempre mantenía así, como que chiquita, como que con pena. Entonces, su mami me cuenta que a raíz de nuestro trabajo personal como estudiante profe, que ya hablamos, dialogamos de las actividades diarias, no solamente del trabajo que hacemos en clase, ella ha ido como creciendo y se ve grande ya. O sea, ya no está así como retraída como antes, sino ya grande y cuando baila se le nota como que ya ha tenido ese transformación mental de decir yo sí puedo, porque mira que me están enseñando y ha superado muchos metas que yo le he puesto, entonces ella se siente súper bien y ya en su baile se le refleja. Ella no está en ballet, está en K-pop. Pues su mami me contactó para que le hiciera trabajo de acondicionamiento físico y ella ha mejorado demasiado y ya llevamos casi que vamos a cumplir 2 años juntos. Entonces, si ella sigue, Mm. eso, y con la que te digo que sí está con nosotros en ballet, que es adulta, ella estuvo desde muy pequeña, como de los 10 11 años, algo así, se salió y luego retomó. Entonces, pues son trabajos complejos que uno lo hacen crecer como docente, porque es bastante complicado como saber cómo expresarse, que esa persona te entienda, y no porque lo entienda, sino porque uno no se hace entender, o sea, el que tiene las complicidades es uno como profesor y darle ese material a esa persona. Entonces, eso ahí es una enseñanza más que todo para mí, ni siquiera es para la otra persona. Sí, mira, o sea, para hacer como un parecido lo que tengo, mira,
Uno se piensa que la cosa es de enseñar y ser el más teso en poner a la gente a bailar. O sea, nosotros hemos tenido, gracias a Dios, una experiencia desde niños muy chiquiticos con síndrome de Down hasta abuelitas. O sea, hemos pasado por todo eso. Pero al final uno hace como un resumen y realmente es como vos logras evolucionar vos mismo como ser humano, ¿cierto? En la enseñanza vos mismo vas evolucionando porque lo que dice Seminami es verdad. Eh, ¿Cómo vos entendés a ese niño? O sea, vos tenés que hacer un tú mismo para poder entender a ese niño. Hay una película muy bonita donde hay una muchacha que es ciega, muda y sorda. ¿Cómo hace para ver el mundo, para entender el mundo? Y ella le enseña con la mano, ¿no? Sí, no sé si han visto la película. O sea, es una película espectacular. Pero es como ese profesor tiene esa sensibilidad, ese ser humano. Digámosle profesor porque es el profesor, pero es más que profesor, es el ser humano tan sensible que logra tener empatía con esa otra persona y cómo logra meterse en su mundo y que entienda este mundo. Entonces yo creo que ese es el avance más fuerte que nosotros, por lo menos en el caso mío, he logrado, o sea, tener un sentido a la vida, lo que decía Mujica, o sea que vos tenés que tener sentido a tu vida tenga sentido. Entonces esos niños sí pasan por aquí, hacemos cosas muy bonitas y todo, pero es como ellos nos dan ese ser humano y nosotros cada vez como que estamos más conectados con la parte divina, pero por ellos, porque digamos estamos... Entonces, me parece que ese es lo más chévere. Pues sí, todo el mundo aplaude porque hicimos con niños de síndrome de Down y todo eso, pero realmente lo que uno se lleva para la casa es eso, o por lo menos se queda ahí, ¿no? Claro, el resultado no es la presentación como tal, Exacto, no se eso, Eso, como siempre, me estudia pensado en el cuerpo, pero no solo por ejemplo, sino de que es una persona que tiene que estar no se puede resultado, pero el proceso es el descubrimiento es un eso. para ya ya no es bueno más y todos los patrones que se de los cuerpos y lo que decía la verdad de cuando los años de física o sea cómo has sentido cómo has llegado a eso cómo has llegado a esa sensibilidad para que las personas encuentren en ese algo que es tan complejo pueda acercar eso docente. Ah, Caigan, entendamos por qué Mm, la duda. pues, a ver, primero, así como un paciente busca al doctor, el estudiante tiene que buscar. Entonces yo no voy a saber que necesito hacer un trabajo sino hasta que vengas. Eso uno, entonces como que perderle el miedo a esos prejuicios. Una vez que se haya superado eso, que vean que en la escuela, porque eso es una cosa que nosotros manejamos en las redes sociales y bueno, todo esto, de que vean que todas las corporalidades aquí son aceptadas, de que cualquier persona puede practicarlo siempre y cuando tenga la disposición de hacerlo. Eso uno, como invitar a todo tipo de personas. Cuando ya llegan, es también decirles qué puede hacer y hasta qué punto, porque también hay que ser un poco realistas con la técnica, porque la técnica no tiene piedad. O sea, la técnica es la técnica y hasta cierto punto se puede desarrollar eso en ciertas personas. Por ejemplo, en un adulto que ya tiene sus huesos formados, que ya tiene sus músculos que usualmente no son tan flexibles, entonces le decimos, bueno, tú vas a tener que trabajar tu flexibilidad porque si no te puedes lesionar. Entonces, ya plantearle esos puntos que va a tener dificultad sí o sí y trabajar por ahí. Y exigirle un poquito más de lo que puede dar. Es invitando pues de nuevo sin importar sus corporalidades, pero teniendo en cuenta cuáles podrían ser sus limitaciones para trabajar desde ahí, superarlo y de romper esas limitaciones que tenían y progresar. Eso podría ser, desde mi punto de vista, cómo trabajar con diferentes tipos de cuerpos. sí, ahí por ejemplo, con la danza clásica, como decía Semiramis, hay unos parámetros, ¿cierto? Que no podemos obviar y pues tiene que ver si es clásico o no es clásico, ¿listo?
Pero como nosotros no estamos a lo que decíamos también al principio, ¿no? Si usted quiere solamente llegar hasta acá, perfecto. Si usted quiere ser profesional, entonces tenemos que ver si su empeño es de verdad, si usted tiene extensiones, si todo, o sea, cumple con todos los parámetros, entonces ahí sí nos digamos que nos vamos en ese barco. Pero si no, pues uno tiene que ser realista, ¿no? Mira, vas a llegar hasta acá, pero lo vas a hacer de la mejor manera posible. ¿Sí? Y no necesitas bailar en un gran teatro, sino que usted mismo, porque volvemos a lo mismo, ¿no? El viaje es interior y no necesitas usted subir, por ejemplo, en la danza, que no tenemos un componente que es el movimiento, usted no necesita hacer un movimiento que la pierna le llegue hasta acá para decir algo, usted lo puede colocar acá. Sí, entonces, ¿cómo nosotros logramos que este movimiento que para otra persona que le sale muy natural y que tiene extensiones, dice algo, pues yo lo hago con otra cosa? ¿Qué es tú? O sea, ahí es un diálogo. Tenemos que tener un diálogo con eso. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener la sensibilidad total para poder sacarle a él las cosas y colocarle ese lenguaje universal que es de la danza clásica para que él lo pueda incorporar, pero con su cuerpo, ¿sí? Dependiendo las capacidades. Eso ha costado bastante porque primero la primera vez, yo me acuerdo la primera vez que llegó una niña que tenía aquí un implante del oído, ¿cierto? Y tenía una cosita aquí, una pilita aquí, una pilita. Y eso brillaba, ¿no? Cuando estaba brillante, cuando era rojito, cuando estaba con la pilita. Cuando le caía, pues no brillaba. Entonces yo era todo asustado porque dije, bueno, ¿y esa niña cómo me va a escuchar? Porque yo me ubico acá y yo voy a entonces, claro, yo tuve que hacer una reingeniería. Entonces, yo tenía que ya ir hasta ahí y mirar a ver si ya estaba la pilita, si tenía la pilita. Hay veces que se le quedaba. Entonces me tocaba que ya no decirle a la derecha, pero entonces yo iba para allá, a la derecha. Entonces yo tenía que cambiarlo, o sea, porque el profesor cae por lo general se hace allá y comienza a gritar o lo que sea, o marcas. La niña era muy observada, obvio, como ella no escuchaba, pues observaba bastante. Es más, ella era la que siempre se memorizaba todo. Y cualquier cosa yo le decía, ¿cómo es que hicimos el otro día? Ah, tal cosa. Ella me ayudaba. ¿Ves? Entonces, el perfil lo tenía era yo. ¿Ves? Entonces, y sí, esa fue la primera cosa como que yo dije, ay, no. Y otra fue cuando en el Inti Raymi que me dijeron que fuera a hacer una danza ya en el Cabildo NASA. Entonces, claro, a nosotros nos dicen que todos son iguales, ¿no? Los niños, los jóvenes y los adultos. Así teníamos nosotros. Llegó allá cuando en el Cabildo NASA y yo le digo, bueno, ¿quiénes no van a bailar? Entonces había un mundo de gente. Había una abuelita, un señor que le falta hasta un bracito, una niña chiquita. Entonces dice, "Ah, todos ellos. Claro, estoy en mi casa. Yo, Dios mío, esta chiquita y esta abuelita, este no que le falta un brazo, Dios mío. Claro, uno necesita los dos brazos, ¿me entiendes? Y yo veo además que le falta un bracito y todo contento ahí esperando a ver qué le decían. Y yo, ay, Dios mío. Entonces, claro, tengo que volver otra vez y a una niña chiquita, ¿sí? Como que esa niña era la más que está así, pues, y el otro sí estaba pendiente, pues, y la abuelita también, o sea, los que yo quería desechar estaban ahí pendientes, y las jóvenes sí están como más bien como que así, ¿no? Preciso, comenzó a montar todo eso, el señor muy bien, él ponía cuidado y todo lo que no podía hacer con eso, pues lo hacía con la otra mano. Entonces él mismo se iba ubicando, o sea, él no tenía perjuicio, era yo, que yo salí con eso. Y tan, él lo fue haciendo. Y yo dije, bueno, necesitamos un cóndor, porque pues eso, la historia era de un cóndor que llegaba. Entonces, toda la comunidad nombra a una persona, mire cómo es la cosmología. Todos señalaron a la niña. Entonces yo miro a la niña, o sea, yo no la escogí, la escogieron la comunidad. ¿Y qué hace la niña o alguien que haya escogido? Lo asume. Dice, usted va a ser el líder. Lo asume. ¿Por qué? No queda solo como nosotros. Bueno, usted va a ser el delegado de nosotros y pues uno hable y se uno el que se raya y se queda por allá perdido, ¿cierto? Nadie lo va a apoyar. O estamos aquí hablando, mira qué tal cosa. Y uno vaya a hablar y todo el mundo, ah, no, yo no dije eso. Se murió. Como dice, se murió solo o va solo, como dicen los pelados. No, la comunidad lo apoya. Y la niña y todo el mundo, sí, 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 entonces la niña, ah, listo, ya va tranquila porque sabe que hay una comunidad que lo está respaldando. Y al otro día le llegaron con vestuario y todo, para ellos todo el mundo la fue vistiendo y todo, y la subí, la niña contenta, y salió súper bien. ¿Sí ves? Entonces nosotros tenemos una visión muy diferente. Entonces tenemos que quitarnos todo eso. Uno tiene que aprender, ¿sí? Siempre, siempre. Para finalizar, ¿cómo es esa experiencia de Validad Barrio? ¿Cómo surgió la idea? ¿Qué están haciendo ahora? Ah, bueno, el Ballet al Barrio, la escuela salió fue por una necesidad, como todo, ¿no? La mamá de ese Miramis, pues estaba trabajando en la gobernación, yo estaba trabajando en el Ballet de Cali,
Y el Ballet de Cali en el 1999, pues lo disuelve, ¿no? O sea, nos botaron a todos los bailarines, entonces yo me quedé como, pues lo único que sabía era bailar, o sea, yo dije, "Ven, ¿qué me pongo a hacer?". Pues ya la mamá, pues la mamá de Semiramis estaba cuidado pues de la casa y todo, pero resulta que eso fue con Gardiazabal, que era el gobernador, y también la votaron. O sea, quedamos los dos sin trabajo. Esta niña apenas tenía un añito. O sea, sí, un añito era muy difícil, pues la leche y todo. Entonces, claro, nosotros comenzamos a vernos a gatas y todo. Y un día se me dio por ir a uno de la tercera edad y donde estaba mi mamá. Entonces yo les dije que yo les iba a dictar una clase de calentamiento, pero que ellos me colaboraran, digamos, con 500 pesitos, pues que sí, pues eso era, digamos, para la comida. Y sí, ahí comenzamos. Entonces todos los papás, todos los abuelitos contentos, le hicimos un calentamiento. Eso había un grupo de gente que inclusive en una cancha de fútbol llegó hasta la mitad. Eso yo ni alcanzaba los de allá. Ese día, más o menos, hoy en día es como 200.000 pesos que nos hicimos en una sola hora. Entonces yo con los 200.000 pesos fui y le compré todo eso. Entonces la mamá de ese mira me llega y dice, ay, qué chévere, ¿usted cómo hizo eso? Dice, no, porque la danza también da dinero. O sea, si nosotros sabemos manejarla, puede dar dinero, porque pues ella no va a eso que se podía hacer, digamos, podíamos vivir de eso, ¿no? Porque yo estaba en una compañía, entonces yo en una compañía bailaba y todo lo que el producto artístico lo vendía la compañía, pero yo solito pues ya no tenía todo ese apoyo, ¿cierto? Entonces quedé solito, sí. Entonces, y ella pues ya no sabía cómo era esto, pero entonces, digamos, con la necesidad de uno poder dictar clase, y vimos que sí podía hacer, entonces comenzamos nosotros a dar clases. Y gracias a Dios en el Cali 5 el señor que llama William Valderruten, Mora, Mora Valderruten nos prestó, cuando era el director del Cali 5, nos dijo, vea, cojan ese espacio. O sea, cuando hay aquí una cuñita, así, cuando hay funcionarios que funcionan, todo funciona. Sí, ese señor, él dijo, vea, cojan esto, aprovechenlo, es de ustedes. Y es así, o sea, las cosas son de todo, ¿no? O sea, los que puedan aprovecharlo. Y ese funcionario fue el que nos dio la mano. Sí, o sea, no nos cobró ni un peso, nada. Después otro funcionario sí fue, ya nos puso que le pagáramos alquiler a un espacio que era público, ¿me entiendes? Entonces eso ya una cosa como, pero el Señor nos dio la mano. Entonces él tenía una camioneta, metía a todos los niños, nos íbamos con el otro. O sea, de verdad que hay que saber que no todo el mundo hay que tener, medirse con la misma vara, ¿no? Hay funcionarios que de verdad sí funcionan. Entonces, gracias a él, comenzamos a crecer, a crecer. Y dijimos, bueno, hagamos una fundación, ¿sí? Para poder seguir haciendo los talleres. Y ahí es donde aparecen los primeros talleres artísticos y culturales, los hicimos en la Comuna 5. Y después pasaron a la Secretaría de Cultura, que son los monitores culturales. Y después pasó a la Gobernación. Y la Gobernación ya tiene la red de monitores culturales. O sea, pero eso nació con nosotros. Arte al Barrio se llama la fundación. Es que tiene varios divisiones. Ajá. Entonces, una de ellas es Ballet al Barrio, luego está Teatro al Barrio, está pintura y música. Entonces, como todas las artes se unen en ese arte al barrio. Y una de ellas, pues, es Ballet al Barrio, pero pues nosotros ya funcionamos aparte, ya somos más la parte privada. Pero cuando inició, sí, ese Arte al Barrio hacía talleres gratuitos para la comunidad, a quien quisiera de todas las edades, en eso, en danza, arte, pintura, música, y se presentó y de ahí fue ese modelo, se replicó en todo Cali, ahora ya es de todo Cali, pero pues principalmente se puede decir que hemos sido pues los pioneros. En este momento, pues ya hace un buen rato que no, pues hemos venido enfocando más en esta parte para hacerla crecer, porque trabajar en ambas cosas es complicado, o sea, necesita una logística que uno dice, "Pf". Entonces en estos momentos no están funcionando como tal, pero existe. Sí, ¿no? Y la gente es más, nos han replicado de verdad, no es por echarnos flores, pero tenemos un trabajo social muy fuerte que mucha gente lo copia. Por ejemplo, dice el consejo al barrio. Nadie decía nada al barrio. Hasta que nosotros comenzamos a decir arte al barrio. Entonces todo el mundo así.
el consejo del barrio, de una aquí al barrio, tal cosa del barrio, porque es que de ahí realmente, si nos vemos, desde ahí es que se gestan las cosas, ¿sí? Cuando vamos a hacer un plan decenal o lo que sea políticamente hablando, pues hay que ir al barrio. O sea, desde arriba no vamos a ver las necesidades que tiene la gente. Nosotros creamos estos talleres, estos monitores culturales que nosotros pensamos era porque hicimos un trabajo en nuestra comuna. Vimos que había muchos compañeros que eran profesores, pero en el arte no había cómo pues, surgir de alguna forma. Entonces, por también la necesidad, dije, no, pues vamos a crear talleres donde nuestros profesores de la comuna puedan dictar clases. Hicimos un proyecto, lo pasamos y la Secretaría de Cultura nos dio el aval y comenzamos con los talleres. Entonces, teníamos todos los profesores de la comuna, pero eran, bueno, eso es una cosa que a nosotros nos recriminaba mucho, era porque, primero que todo, que ¿por qué le pagamos la hora tan cara? Pues para ellos carísimo. Y yo, ¿por qué? Porque es un profesor que tiene muchos años, ¿sí? Y no es que, por ejemplo, me hice un taller y ya soy profesor, no. Son personas, por ejemplo, yo llevo más de 40 años. ¿Cierto? Entonces, digamos que a mí me lleguen y me paguen nomás 5.000 pesos o un sándwich. O sea, es una grosería. ¿Ves? ¿Entender? Entonces, no, hay que valorar a esa persona, a dignificar el trabajo del docente. Y no estábamos buscando docentes que apenas estaban porque no tenían experiencia, no, eran todos licenciados. La mayoría de los profesores que teníamos o eran de Bellas Artes, que ellos para estar en Bellas Artes tienen que tener todo un cartón y varios profesores. Y pum, ahí lo teníamos, gracias a Dios. Tuvimos la profesora de coro que tenía Semiramis, que es una excelente profesora, que hoy está en Canadá, creo que está. Entonces, todos esos grandes profesores que nosotros conocimos, gracias a Dios, porque en el mundo de la cultura conocemos a todos, casi todos nos conocen. Entonces, los trajimos a hacer eso. Y créanme que cuando usted tiene un buen profesor, ese proyecto sale porque sale. Por ejemplo, porque como en la comuna hay muchas cosas que estropean, por ejemplo, muchos intereses, o sea, demasiados intereses. Entonces, digamos que nosotros tenemos el salón comunal. Entonces, una persona porque no va al CBY ahí, entonces comienza a estropearlo. Me coloca otra, o como nos tocó el otro día, metió a la policía ahí para que hicieran un taller que ellos necesitaban, viendo que nosotros ya le habíamos dicho que nosotros estamos hasta las horas. Entonces, no respetó eso y no que entonces, claro, nosotros cuando llegamos con todos los niños, ya estaba la policía ahí. Entonces, uno llama y entonces él decía, ay, ya no me acordaba tener que, o sea, entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Ese profesor que es muy bueno dice, listo, entonces vamos a hacernos aquí en el parque y se inventaba otra cosa. Y pum, bien. O sea, cuando vos tenés un buen profesor, funciona porque funciona. Pero, por ejemplo, un pelado, ay, no, entonces ya no hacemos nada. No, entonces por eso fue que funcionó porque tenemos buenos profesores. ¿Y cómo le vamos a pagar 10.000 pesos a un profesor que es un licenciado, que tiene experiencia, tiene experticia en todo? Entonces, el taller está enfocado para eso. Entonces se pasó. Cuando pasa a la Secretaría de Cultura, o sea, nos copiaron, pero no sí, o sea, ya comenzó a haber un poco de gente que ya no, el centro no era el profesor, sino era ya el coordinador, ¿cómo se llama? Pues allí siempre inventan, ¿no? El coordinador, el que coordina el coordinador, el segundo coordinador, el otro. Bueno, así. Entonces, todo ese mundo de dinero y el profesor poquito. ¿Listo? Cuando pasa acá, igual. O sea, crean un poco de cosas y el profesor es lo último. Entonces, el trabajo que hace el profesor tiene que darle las evidencias a uno, y ese al otro, luego el otro, luego el otro, y luego el ir a pedir que le den que se le pagan su salario. Pero todo el mundo trabaja por Ya, profe Joel, claro. A que está en así es. campo. El que está en campo es el que se gana todo eso. Entonces, por ejemplo, en el caso mío, yo trabajé, pues esto también no sé si lo pueden cortar o qué, pero es otra cosa que me molesta mucho porque nosotros trabajamos con mucho cariño y todo eso, y el operador hasta el sol de hoy no nos ha pagado y terminamos en ¿ves? Entonces, no, siempre, como vieron que la cosa funcionaba, pero ya lo tuvieron otras personas, pero ya no funciona igual. O sea, es el dinero cómo lo gastan, no cómo funciona para la gente, porque de ahí salieron bastantes personas. Yo me acuerdo una sola que esa es la anécdota que tenemos de los primeros talleres, donde llegó una señora más o menos como unos 70 años, y ella quería aprender guitarra. Entonces nosotros tenemos un profesor de canto. Entonces ella dice, no, es que yo quiero aprender guitarra. Entonces la mamá de ella, que tiene como una visión también a futuro, dice, a ver, ¿usted por qué no canta?
Entonces, y además también necesitamos gente para cantar, o sea, tenemos que llenar los componentes, entonces el de canto casi nadie se había metido, entonces ella también quería meter también esa señora. Y se pone a cantar, una de Celia Cruz que se llama el Yerberito, sí, el Yerberito, y esa señora tenía un tono de voz muy bonito, o sea, el color de voz de ella precioso, y una señora como ya de edad. Y el señor dijo, no, métase para canto. La señora le puso en canto, venía para guitarra, le puso en canto, hizo todo el taller, después se siguió en eso, fue profesora y era la profesora de tu amigo, no que tocaba batería. Y hace 3, 4 años atrás prendo el televisor y ella ya estaba haciendo, ¿sí me entiendes? O sea, es solamente, como decía, dame un punto de apoyo y mover el mundo. Entonces eso es lo que nosotros hacíamos, darle un punto de apoyo y esa gente está allá. Sí, sino que no, yo no puedo, sí, 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 pues dale, dale, ¿hasta dónde llegas? A ver.